Bienvenidos y bienvenidas. Ha venido a hablar de su libro con Alfonso Goizueta, que nos presenta La sangre del padre. Lo primero, enhorabuena por haber quedado finalista en el Premio Planeta 2023. Lo segundo, enhorabuena por la novela. Lo tercero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí. Y ya lo cuarto, pues háblame de este libro, cómo surgió. ¿Por dónde empezamos, no? Porque es un libro de viaje, es un libro de amor, es un libro de aventura, es un libro de intriga, ¿no? Yo creo que es una novela muy completa. Cuenta la historia de Alejandro desde su adolescencia en Macedonia a luego todo el maravilloso viaje que hizo por Persia, y cuenta un poco las dos caras que tuvo este Alejandro a lo largo de este enorme crecimiento personal que tuvo por el viaje, por la expedición, por el viaje por Persia, ¿no? Cómo va cambiando él tanto en lo personal, con sus relaciones personales con Hefestión, que fue su gran amor, con sus amigos, pero también cómo va cambiando él como gobernante, ¿no? Cómo lo va corroyendo de alguna forma el ejercicio del poder tan absoluto con el que de repente se vio imbuido. Eso ya hemos contado muy bien, de qué va perfecto, para que la gente tenga claro de qué va la novela. Si todavía alguien no había oído hablar de La sangre del padre, que no lo creo, pero siempre está bien contarlo. ¿Y esta novela cómo surgió? Porque sí que explicaste cuando te concedieron, cuando quedaste finalista, que había sido por una conversación con tu abuelo. Sí, fue en el año 2020, en la pandemia. Yo tengo muy buena relación con mi abuelo, que también es escritor, y hablábamos mucho. Me dijo, ¿en qué estás trabajando? Dije, bueno, pues quiero escribir un cuento sobre Alejandro Magno, sobre una escena muy en concreto de la vida de Alejandro, que era cuando recibe a las mujeres del rey Darío de Persia. Después de haberlo derrotado en la batalla, las adopta como propias. Y me dijo, eso no te va a caber en un cuento, lo vas a tener que contar en una novela. Y efectivamente esa escena, esa adopción que hace Alejandro de una familia oriental, de una madre oriental, no se explicaba si no habías contado bien el contexto de dónde venía este chico, cuál había sido su relación familiar con su familia macedonia, con su familia griega en su infancia, ¿no? Con su madre, con su padre Filipo también. Y tampoco se explicaba a dónde iba toda esa escena si no contabas el resto de la historia. Entonces fue así un poco como se armó. De un cuento pasó a ser una novela, pero quería contar esa escena para retratar sobre todo al Alejandro humano, al Alejandro íntimo. Dices que tu abuelo es escritor. Bueno, sí, pero es un escritor un poco malo. No, porque es un escritor de ensayo, no es de novela. ¿Ese cómo se llama? Francisco Alfaro. O sea, ¿y crees que has sacado esta vena de escritor de él o...? Sí, yo creo que sí, porque de alguna forma cuando empiezas a escribir siempre es porque quieres imitar, ¿no? Un poco lo que ves, quieres imitar primero a la gente a la que lees, a los autores a los que lees, y luego también quieres estar un poco pues en tu comunidad, ¿no? Yo veía que mi abuelo escribía mucho y me divertía mucho pues imitarle de alguna forma, y entonces pues bueno, han sido muchos años queriendo escribir como escribía el abuelo, pero al final yo me decanté más por la novela y él siempre ha escrito ensayo. Ensayo, bueno, también es muy complicado. Lo encuentro muy más complicado mucho más que la novela. Que la novela, al final la novela. Porque claro, estamos ante una novela histórica que, como has contado también, pues las fuentes, pues es complicado acceder a ellas, no hay tantas fuentes primarias. Tienes como más, digamos, puedes acceder más al recurso de la ficción, pero claro, no todo es ficción, te has tenido que documentar un montón para crear esta novela. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación? ¿Cómo dices, quiero escribir una novela de Alejandro Magno? ¿Cómo te documentas? Claro. Pues sueles empezar por las biografías que se han escrito recientemente, pues por la de Romain Lane Fox o la de Bosworth, y luego a partir de ahí tomas las fuentes primarias, que la trampa con Alejandro es que las fuentes primarias que tenemos de él estaban escritas por los autores romanos, o sea, 400 años después de que muriera Alejandro. Ya son de por sí unas fuentes muy adulteradas. Pero eso es dificultoso para el historiador, ¿no? Porque tiene que discernir muy bien qué es lo real, qué es lo falso, qué es el propio input del autor que lo está escribiendo. Y en cambio para el novelista es un tesoro, porque todas estas fuentes de Alejandro que muchas veces confunden el mito, la realidad, lo mágico, lo mitológico, lo histórico, para mí como novelista tenías casi la historia hecha, ¿no? Porque está todo lleno de anécdotas, muchas apócrifas, pero muy bonitas, entonces vas tirando un poco de ese hilo. Y yo no quería escribir un ensayo de Alejandro Magno, ni una tesis doctoral de Alejandro Magno, ni un ensayo de Alejandro Magno. Entonces lo único importante era construir muy bien el armazón contextual de la historia para luego rellenarlo con ficción, esos huecos de los que no hay fuentes, esa personalidad de Alejandro de la que no sabemos tanto, eso rellenarlo con imaginación, que ese es el deber del novelista, ¿no? o la acción del novelista. Vale, entonces tenemos esas fuentes de 400 años más tarde. ¿Accediste a ellas?
y no hay nada de... No hay ningún testimonio de alguien que estuviera en su mundo. Con Alejandro no. Testimonios escritos de la época de Alejandro no nos han llegado, solo tenemos las fuentes arqueológicas. Y los testimonios escritos que se produjeron en la época de Alejandro se han perdido y son las fuentes romanas de 400 años después las que en teoría cuentan lo que contaban esos escritos que hoy están perdidos. Pero por supuesto eso es muy complicado de trazar. ¿Y por qué Alejandro Magno? Me fascinaba la idea de la juventud, eso sobre todo, ¿no? Es un poco la historia de un joven contada por un joven, porque nos unió esto del tema de la edad y pocas cosas más. Pero esta idea de que conquistó todo el mundo, de que llevó a cabo este enorme crecimiento personal en tan poco tiempo, estos 10 años frenéticos que fueron los años de su reinado, desde los 23 desde los 22 a los 32 más bien, y me fascinaba la idea de que este chico tan joven hubiera dado la vuelta al mundo, le hubiera dado la espalda a su vida en Macedonia, a su origen en Macedonia, y hubiera recorrido el mundo en busca de aventuras, pero también en busca de sí mismo, ¿no? La novela es un viaje iniciático, lo dije lo primero del premio, ¿no? Porque es así, yo la he vivido como un viaje iniciático, me ha llevado a mí como un viaje iniciático la novela, pero es que es de enorme crecimiento personal. Coges a este chico con 16, 17 años al principio y te lleva de la mano hasta su muerte final en Babilonia a los 32, por todos los avatares de la vida, ¿no? Con unos temas que son muy atemporales a cualquier joven en cualquier momento de la historia, porque es la angustia de que no eres niño pero no te ves adulto, de los primeros amores que son muy pasionales, de esa búsqueda de libertad, de ese querer encontrarte a ti mismo y querer comprenderte. Todo eso está en Alejandro. Lo que pasa es que rodeado por toda la épica maravillosa de lo que fue el viaje por Persia. Entiendo que tu personaje favorito es Alejandro Magno, de toda la novela. ¿O no? ¿O hay alguno por ahí que también...? A ver, Alejandro es el central, ¿no? Y de alguna forma, pues bueno, pues sí, es el favorito porque es el principal y es el que arma la novela. Pero tengo un personaje que a mí me encanta, que es Hefestión, que es que los historiadores muchas veces lo ponen como el amante de Alejandro, y a mí eso se me quedaba muy corto, ¿no? Tenía que ser algo más que el amante, no podía ser solo eso. Era el amante, el amigo, el hermano, el compañero, era la otra mitad de Alejandro, ¿no? La otra parte de su vida. La historia está llena, las fuentes quiero decir, llena de anécdotas apócrifas preciosas sobre cómo era el amor de Alejandro y Hefestión, y yo lo que más he disfrutado a la hora de escribir la novela, aparte de la aventura y de la intriga, que hay un montón, era esta historia de amor entre los dos, que es el eje central de la novela, y cómo van cambiando ambos a lo largo del viaje por Persia, cómo va cambiando también su relación humana. ¿Y el personaje que más te ha disgustado? O el que, ay, es que este personaje... El que querría haber matado pero no podía matar, ¿no? Porque cuando escribes novela histórica estás muy atado de manos y no tienes el destino de tus personajes en las manos. No es que lo deteste, pero el personaje de Parmenión, que es el viejo general que Alejandro hereda de su padre, del gobierno de su padre, y que está constantemente recordándole estas cosas no se hacen así, eres muy impulsivo, eres muy joven, te tienes que dejar aconsejar, y hay una preciosa tensión de león viejo, león joven entre ambos, que acaba con enorme fricción entre los dos, pero es siempre un personaje que lo llevas como es un poco Pepito Grillo, un poco senescal viejo, pero tiene mucha gracia, porque Parmenión representa en la novela la idea de la razón de Estado, del anclaje de los años, de la experiencia, frente a un poco ese impulso de los jóvenes. Ese choque generacional, ¿no? Que se ha producido a lo largo de la historia y al final se sigue produciendo. Hablabas de la juventud, pero bueno, nos desveló Creueras en la rueda de prensa que había un miembro del jurado que decía, esto parece que lo ha escrito alguien de 80 años. De 80 años, sí, no sé si tomármelo ¿Cómo te bien quedaste o o tomártelo? No sé si tomármelo bien o mal. Por la sabiduría, tómatelo por ahí, ¿no? Por lo quiero tomar por ahí, no porque tenga canas o alguna arruga, eso, espero que no sea por eso. Que la experiencia es un grado. ¿Cómo fue ese momento? Porque, claro, a ti te dicen, estás entre los 10 seleccionados. Entonces ya eso es muy fuerte. Tomárselo ya así tiene que ser increíble. Tú vas ahí a la cena. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo fueron esos...? Es una locura. Es una locura. Y lo único que espero es que me inviten el año que viene a la cena para poderlo vivir tranquilamente y sin agobio. Porque yo recibo una llamada de teléfono, que es una llamada hipernormal, y me dicen, oye, tenemos este número de teléfono porque este le corresponde a la persona que se ha presentado al Premio Planeta, ¿no? Y yo había estado olvidado que me había presentado al Planeta porque habían pasado 3 o 4 meses. Y dicen, no, que estás entre los 10 finalistas, que si quieres venir a Barcelona a la cena. Que si quieres, ¿no? Que si quieres, por si pasa algo. Y digo, pues hombre, pues sí, claro que quiero, ¿no? Y cuando estás en la cena, pues claro, vas viendo sobrevivir tu novela
en las votaciones, porque se van dando puntos, tanta novela, tantos puntos. Pasan la siguiente ronda de votaciones esta novela y esta novela. Y tú estás en una mesa que nadie sabe que tú correspondes a uno de los seudónimos y claro, pues estás sudando frío, ¿no? Y ya cuando dicen tu nombre, es que no me acuerdo exactamente qué es lo que se te pasa por la cabeza porque todo sucede tan rápido, es tal chute de adrenalina que yo lo único que podía pensar es por dónde se sube al escenario, porque no veía claramente la escalerilla por donde se subía. Pero es una sensación impresionante y un huracán de emociones, de sensaciones, de todo, muy, muy único. ¿Ganaste la quiniela? No, y además en la quiniela en mi mesa no me ponían a mí. Decían, no, esta novela seguro que no va a salir, tiene un título muy raro, esta no sale. Y yo, joder, que esa es la mía. ¿Y en qué posición te pusieron? ¿Viste así alguno de...? No sé, creo que me pusieron como la cuarta o una cosa así. Ay, mira. Sí sé que la de Sonsoles, que se llamaba Otoño sin ti, y te dan como una línea de descripción de lo que es cada una. Y la de Sonsoles ponía la historia de un clan gallego a lo largo del siglo. Y todo el mundo empezó a decir, esto seguro que es una historia sí, como ¿no? de Fariña, como de droga y tal. Esto seguro que va a la primera, que seguro que va a la primera. Y efectivamente eso sí lo acertaron. Pero luego un poco errados en la trama porque no tiene nada que ver con la droga, que ver. Es una gran novela aún así, pero sí, a mí no me pusieron en la quiniela. ¿Y por qué te presentaste? Tú terminas la novela y dices, bueno, ¿qué hago ahora con esto, no? Es este momento de decir, lo envío a editoriales y dijiste, pues al Planeta. Porque es siempre decir que cuando estás queriendo mover la novela y hacer cositas con ella, a ver si sale y alguno salta a la liebre, dices, que no se me olvide mandarla a los premios, que no me queden los premios por mandar simplemente por si suena la flauta, o sea, no por otra cosa. Y yo la mandé al Premio Planeta, que además este era el primer año que la dejaban mandar por email, que no tenías que mandar la galerada, y lo mandé pues como en abril o en mayo, y lo mandas a un correo que dices, bueno, esto no le llegará a nadie nunca, jamás me contestarán, esto, bueno, como si tiras una moneda a un pozo. Y claro, pues pasó el verano y me llamaron a finales de septiembre, principios de octubre, para lo de los 10 finalistas, y claro, pues te puedes imaginar la emoción. Hombre, y tanto. ¿Te presentaste a más premios? No, porque no puedes presentarte a más premios, y de alguna forma mandar la novela al premio era también una forma de desquitarte de la novela, porque si no la estarías revisando y revisando constantemente. Entonces me gustaba mucho la idea de que tú mandabas ya un PDF y te volvías esclavo de ese PDF porque ya no ibas a poder cambiar la novela si ya la habías mandado a un sitio. Eso ya estaba, era lo que había. Era una forma de forzarte a terminarla, porque si no estarías revisándola sin edit. ¿Verdad? Es que eso, ¿no? Cuando revisas todo y esto aquí tenía que haber puesto. ¿No te pasa a lo mejor leyéndola otra vez de esto, hubieses cambiado algo, hubiese puesto esto, lo hubiese puesto así o esto lo hubiese... Yo creo que ese es un pensamiento que entras en un círculo vicioso, pero mira, por ejemplo, Isabel Allende jamás vuelve, la escuché en una entrevista, jamás vuelve a leer los libros que escribe, porque sabe ella que no puede huir de esto lo tenía que haber cambiado, esto lo tal, esto lo podría haber puesto, este personaje. Entonces, bueno, yo de vez en cuando no me he sentado a leerla de cero, ¿eh? Desde que sucedió Ese todo. como ya te la sabes. Ya me la sé. Pues es que claro, ya para que la vas a leer. Escenas que me gustan y tal, pero tengo un poco de miedo de decir, ay, hijo, si justo esto lo habría cambiado, pero la verdad que está teniendo muy buena recepción, se está vendiendo muy bien en estos pocos días que ya llevamos y la preventa también ha habido muy bien, entonces pues bueno, yo creo que los lectores no le están echando en falta esas cosas que como autor muy crítico y muy perfeccionista le puedes ver. Bueno, Alfonso, la gente te quiere conocer, o sea, digamos que cuando el Premio Planeta, pues lo ganó Sonsoles Onega, todo el mundo sabe quién es Sonsoles Onega, todo el mundo sabe un montón de cosas de Sonsoles Onega, pero claro, tú eras un desconocido. Totalmente, bueno, pues sí, no era como, ¿quién es este chico? ¿Quién es este chico? Cuando de repente te enfrentas a esa vorágine de, ¡guau, he quedado finalista! Y todo el mundo quiere saber de ti, ¿cómo has llevado esa parte de esta fama sobrevenida? Bueno, pues es por un lado muy interesante de ver, yo creo que hay que observarlo todo con mucha curiosidad y tampoco dejarte llevar por la nube, ¿no? Pero también tiene un punto que es abrumador, ¿no? Porque pasas de un anonimato a que de repente te conozca mucha más gente, y Sonsoles, que pues evidentemente es una profesional de la comunicación y la conoce todo el mundo, pues ya está muy acostumbrada a estar un poco en el foco, pero en general es una experiencia muy positiva porque es que Planeta da tal espaldarazo a mi carrera literaria que permite que la obra llegue a una cantidad de lectores que yo jamás había soñado. Entonces, pues bueno, pues si hay un poco de te tienes que dar a conocer y ya te está conociendo la gente, sales de ese anonimato, es un poco ese precio que pagas, pero yo estoy feliz, en general está siendo una experiencia
muy positiva. Creo que no me desenvuelvo tan mal con los medios de comunicación. No, yo te veo muy bien, te veo muy bien. Pero bueno, lo estoy observando todo con mucha curiosidad y aprovechándolo todo. Y algo, por ejemplo, que digas, mira, es que no me gustaría que sacaran, pues igual, yo te he visto como muy discreto a nivel familiar, ¿no? Que dices, pues hay cosas que yo prefiero no mantener en un segundo plano, que no se hable tanto de eso. Bueno, yo creo que lo importante es la novela, y entonces de lo que hay que hablar es la novela. Yo creo que a mi familia no le interesa a nadie, tengo una familia hipernormal, nada estrambótico, y lo interesante es la novela. Entonces, pues bueno, es más interesante la familia de Alejandro, qué duda cabe. Ya me gustaría a mí tener una familia con intrigas de este tipo, intrigas palaciegas y tanto, ¿no? No la tengo. Entonces, pues bueno, yo es que creo que lo importante es hablar del libro. Y luego además tienes un podcast. Sí, tengo un podcast que se llama La Torre del Faro. Llevamos ya 2 años, lo hago con un amigo mío, Nicolás Oriol, y hablamos pues de un montón de temas, y la verdad que nos va muy bien de oyentes. Nos estaba yendo muy bien antes de que sucediera lo del planeta. Después sucedió lo del planeta y pues ha ido a mucho más, y hablamos todas las semanas consecutivamente. Llevamos 2 años que sacamos episodio todos los miércoles de un tema distinto. Pues hablamos de cultura, hablamos de historia, hablamos de política, hablamos de ciencia, de economía, y nos complementamos muy bien. Y hay mucha gente que dice, ay, ahora seguiréis con el podcast después de todo lo que ha pasado, con toda la gira del libro y tal. Y digo, hombre, pues hay que intentarlo, ¿no? Que no sea todos los miércoles. Es el proyecto. No, todos los miércoles. Todos los miércoles consecutivamente el podcast sale, y es de los proyectos más bonitos que tengo ahora mismo, y con muchas ganas de que continúe. ¿Y de qué te apetece hablar en el podcast que no hayas hablado todavía? Pues es bastante difícil encontrar los temas, porque la filosofía que tenemos en el podcast no es solamente comentar las noticias, no hacer como un magazine de prensa, sino dar una pequeña clase, una pequeña exposición en 20 minutos de un tema que tú te hayas preparado para que la gente lo pueda entender. Pues, ¿cuál es el conflicto, el background histórico del conflicto entre Palestina e Israel? ¿Cómo funcionan las energías verdes? Cosas de esas. Entonces, pues bueno, siempre estás muy atento a las noticias que están pasando para ver si hay algo que dices, ay, ¿cómo me gustaría tener contexto sobre esta noticia para entender bien lo que está sucediendo? Pues entonces de eso preparas un podcast. Me escuché el de Irán, la conexión de Irán. Me lo escuché. Interesante, ¿te pareció? Sí. Es que yo tengo otra rama que, bueno... Claro, estudio Relaciones Internacionales, he hecho el doctorado en Relaciones Internacionales, y me ha gustado mucho siempre, y el tema geopolítico me apasiona. Yo lo estudié en el Reino Unido, donde todo era muy la gran estrategia, la geopolítica, la geoestrategia, mucho antes de la guerra de Ucrania, mucho antes de que se pusiera así como más de moda en los medios de comunicación, y es un campo que me apasiona, y bueno, pues lo compatibilizo de alguna forma con la novela, aunque lo que me guste sea la literatura. Bueno, ya para terminar, hablando ya un poco de ti, también ya un poco más personal, pues cuéntame, por ejemplo, ¿cuál es tu autor favorito? García Márquez. Fue a raíz de leer 100 años de soledad que empecé a escribir. ¿Y es esa tu novela favorita? Sí. También. Sí, definitivamente. Vale. Tengo 3 novelas favoritas, pero 100 años de soledad siempre está en la número 1. ¿Y cuáles son las otras 2? Pues varían las 2, ¿no? Y de vez en cuando leo alguna que consigue desbancar, pero yo soy muy clásico, y me gusta muchísimo El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Fascinante cómo trata la doble personalidad, la psicología humana, los abismos que tenemos cada uno. Y Ana Karenina de Tolstoy me encantó. Mira que no me gustan los rusos, son muy difíciles de leer, y yo soy un lector que lee muy despacio y que le cuesta leer. Vamos, que hago el esfuerzo de leer porque leo despacio, no puedo leer muchos libros a la vez y tal. Y Ana Karenina me habló de un mundo que lo entendía yo muy bien, entendía muy bien esa relación social, ese deseo de salir de ese mundo que te oprimía, de perseguir el amor y de al final pues perder la vida intentándolo, ¿no? Me pareció fascinante. Y luego leo, aparte de estos clásicos tipo siglo XIX y siglo XX, leo mucha literatura contemporánea, que me gusta mucho. Ahora estoy leyendo El ancho mundo de Pierre Lemaitre, que lo estoy disfrutando. Estoy todo el día leyendo, la verdad. Aunque lea despacio y lea pocos libros, porque es que tengo amigos que leen como 5 libros a la vez, y el speed reading y todo eso que está tan de moda ahora, ya, bueno. Y yo no lo consigo. Yo tengo que leer muchísimos, entre los que leo por el trabajo y los que leo aparte también, es, bueno, pues todo el día leyendo al final. Pero bueno, hay que leer. Hay que leer, totalmente. Hay que leer hace una sociedad más libre, no me cansaré de decirlo. ¿Un grupo de música? ¿Un cantante? Coldplay. ¿Una canción? ¿De Coldplay o otra? En general. Pues mira, vamos a cambiar, para no decir el mismo. The Ballet Girl me gusta mucho de Adam Foyer. ¿Una serie? Aquí no hay quien viva. Mira. Pero vamos, o sea, de aquí a la luna. ¿Y por qué Aquí no hay quien viva? Hoy me parece la mejor serie, pero de la historia mundial. O sea, es increíble porque tú naciste en 1999. Sí. Vale. Yo he visto Aquí no hay quien viva muy de mayor. O sea, claro, ¿no? Pero es como esta generación
pues eso, de que erais niños muy pequeños. A mí me pilló muy pequeño, pero no tanto. Entonces, claro, llama la atención cómo se ha vuelto a poner de moda y bueno, todo. ¿Y quién es tu personaje favorito? Pues yo diría que Concha me hace mucha gracia y Belén López Vázquez me hace muchísima gracia. ¿Verdad? Sí, totalmente. Y así que se quite Juego de Tronos, que me gusta mucho Juego de Tronos y todas estas gran show y tal, no sé cuántas, pero Aquí no hay quien viva es que me parece un serión. Pues mira, ahí coincidimos, porque es verdad que Aquí no hay quien viva, que a veces se me olvida, pero digo, es un serión, y luego Juego de Tronos, que me parece increíble, porque... Pero son dos cosas muy distintas. No tiene nada que ver, el claro. gran show de la serie más cara de la historia, que es un serión, además buenísimo, y lo otro es la familiaridad de una comunidad de vecinos con esas viejas cotillas. Que todo el mundo se puede ver un poco reflejado. Exacto, bueno, a ver. Siempre hay un personaje que te recuerda a alguien que conoces, que te ves tú. Sí. No, divertidísimo. Aquí nadie me digas que me podría saber los diálogos de memoria las veces que la he visto. ¿Y cuál es así alguna escena que digas, wow, esta siempre... Por ejemplo, yo me acuerdo de una escena en la primera temporada, que es cuando hacen la película de miedo, o sea, que es que estás por el suelo de la risa. Y, a ver, ¿una película? Inception, de Christopher Nolan, que es mi director favorito. Y luego, ¿un personaje histórico además de Alejandro Magno? ¿Sobre el que escribió una novela o en general? Ambas. Qué difícil. Puede ser también un tema para la siguiente novela. Puede ser un tema para la siguiente novela, que estoy pensando a ver cuál puede ser, pero un personaje histórico. Pues mira, me encanta, pero está muy trillado y yo no sé si escribir una novela sobre ello. Cleopatra. Bueno. Es muy fascinante esa idea de la mujer gobernante en ese mundo egipcio que se va comiendo Roma poco a poco y cómo ella hace por sobrevivir. Es muy fascinante, pero ya lo hizo Terence Moyes muchísimo mejor de lo que yo jamás podré hacerlo. O sea... Bueno, siempre puedes, no sé, pues otra visión, ¿no? Siempre se puede encontrar, los personajes son tan importantes, tan interesantes, pues siempre se puede encontrar. No, es verdad que Alejandro se ha escrito mucho, claro. Totalmente, y es un Alejandro que yo creo que es distinto del de otras novelas. Muy bien, pues hasta aquí, muchísimas gracias. Ah, no, una más. Un personaje actual. ¿De qué ámbito? Alguien, del que tú quieras, una persona que digas, pues me gusta, o escribiría sobre esa persona, o me gustaría conocerle, o... Actual. Es cuando me dices que lo actual no me interesa tanto. Lo actual no me interesa tanto, exacto. No, pero alguien actual, pues mira, me encantaría, por ejemplo, fíjate, se acaba de morir Matthew Perry, pero me hubiera encantado tener una conversación con él. Por ver cómo es ese mundo de una fama de repente insólita, inaudita, cuando eran muy jóvenes, cómo fue todo el éxito de la serie Friends, cómo debió ser toda esa historia tremenda que él tuvo con las adicciones. Me parece un retrato muy desgarrador, pero muy interesante. Pues mira, me ha parecido muy interesante lo ecléctico que eres en ese sentido, ¿no? Que dices, bueno, pues me gusta Aquí no hay quien viva y luego me flipa Alejandro Magno, o sea, es como que podía ser, a ver, ¿no? Que a mí también me pasa, pero quiero decir, hay gente que a lo mejor es como muy, pues me gusta lo histórico y no le sacas de ahí. Y ahora me has dicho de repente Matthew Perry, que igual me podías haber dicho, yo qué sé, pues Joe Biden, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, por decir uno, o no sé, o Carlos III, yo qué sé, alguien... Pero bueno, sí. Yo creo que hay que mantener siempre abierto el foco, no te puedes centrar solo en una cosa porque si no te pierdes pues un montón más de la vida. Total. Eso es, haces muy bien. Pues nada, encantado de haberte conocido, de haberte conocido y que la gente te conozca un poco más. Y nada, pues para la próxima aquí estamos. Pues feliz de haber venido, Guillermo, muchas gracias.